Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a entrevistar a unos investigadores acerca de las reformas borbónicas. Para los que no sepan, las reformas borbónicas ocurrieron en América, principalmente en España y Perú. Abarcaron aproximadamente desde el año 1700 hasta el año 1708, cuando el monarca Felipe V, Fernando VI, Carlos III y hasta cierto punto Carlos IV reinaron España. Ahora vamos a entrevistar a la licenciada Ortega. Buenas tardes, licenciada Ortega. ¿Nos podría explicar por qué surgió el suceso histórico de las reformas borbónicas? Buenas tardes, señorita Angélica. Claro que sí, se lo explico. Las reformas borbónicas surgieron porque la monarquía quería recuperar su poder político y económico en todos los territorios, además de América. Su propósito era concentrar el poder, fortalecer el ejército, aumentar los ingresos del gobierno, mejorando la recaudación de impuestos y reducir la corrupción y la influencia de las élites locales. Ahora nos podría explicar cómo se desarrolló la reforma política y su trascendencia. Claro que sí, señorita Angélica. Pues la reforma política ocurrió en el siglo XVIII cuando los reyes borbones quisieron recuperar el poder que la corona había perdido. Para eso organizaron el gobierno y crearon las intendencias que reemplazaron a los antiguos gobiernos locales. Muy bien, ahora la doctora Dayana Pardo nos explicará cómo se desarrolló la reforma económica y su trascendencia. Hola, doctora Pardo, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. Usted investigó sobre la reforma económica. ¿Nos podría decir cómo se creó, por favor? Sí, la reforma económica se crea ya que el gobierno Borbón necesitaba más dinero para mantener las guerras y los gastos en Europa. Esas reformas aumentaron la producción minera, mejoraron la recaudación de impuestos y liberaron el comercio entre los pueblos de América. Gracias a esto, la economía de Nueva España creció. Sin embargo, esto solo ayudó a la corona española y los criollos, mestizos e indígenas sufrieron cargas físicas. ¡Qué interesante! ¿Nos podría hablar ahora sobre la reforma administrativa? Por supuesto, se reorganizó todo el sistema de gobierno para hacerlo más eficiente, se eliminaron muchos cargos antiguos y se creó un aparato administrativo mucho más controlado. Además, se enviaron visitadores reales a inspeccionar la administración virreinal y castigar la corrupción. Con esto se logró un mayor control, pero esto provocó que se retirara el poder y el privilegio a los criollos, lo que generó una tensión y una división social. Muchas gracias por contestarme esas preguntas. Ahora vamos con el licenciado Fraire. Buenas tardes, licenciado Fraire. ¿Nos podría explicar cómo surgió el suceso histórico de la expulsión de los jesuitas y el nacionalismo criollo, por favor? Sí, por supuesto. La expulsión de los jesuitas ocurrió en 1767 por orden del rey Carlos III. Los jesuitas tenían mucha influencia en la educación y en la sociedad, lo que la corona empezó a ver como una amenaza a su autoridad. Por eso fue que fueron expulsados de la Nueva España, y esto causó gran molestia entre los criollos, quienes habían sido educados por ellos, y ese sentimiento de injusticia fortaleció el nacionalismo criollo, que más adelante eso influyó en las ideas de independencia. Muchas gracias por la participación de estos tres investigadores. Para terminar con esta entrevista, debemos decir que las reformas borbónicas fueron una serie de cambios políticos, económicos y administrativos que buscaban darle poder a la Nueva España mediante diferentes actividades. Sin embargo, esto causó el descontento de los criollos al ser excluidos del poder. Estas fueron las noticias de este día y muchas gracias por verlo y escucharlo todo. Bye.